¿Qué pasaría si Mbappé no viniera este verano al Real Madrid? Vente y vamos a analizarlo en detalle. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a intentar ponernos en el peor contexto, al menos para mí, que sería que Mbappé finalmente este verano no viniera al Real Madrid, que mantuviéramos la plantilla tal cual la tenemos, es decir, que no viniera ningún delantero como recambio, entre comillas, recambio de Kylian Mbappé, y que con esto tuviéramos que intentar optar para competir y ganar los títulos de la próxima temporada, ¿no? En primer lugar, deciros que yo ya sabéis que, los que me veis en los directos de la plataforma morada, sabéis que me mantengo en el 45% a día de hoy, es decir, con un punto de moderación importante, con mucha cautela y con un grado de escepticismo, sabiendo de qué jugador estamos hablando y de qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? Esta temporada anterior sobre todo. La realidad es que yo soy de los que piensa que Mbappé, para su carrera deportiva, puede necesitar, y de hecho necesita el Real Madrid, pero que actualmente el Real Madrid también necesita, y mucho, a Mbappé. No hay que olvidar que hemos perdido a un jugador tan importante como Karim Benzema, que era importante en su prime deportivo como líder del ataque, pero que también incluso era importante, viendo el caudal de goles que obtuvo la temporada pasada estando mal, y lo que generaba cuando estaba, ¿no? Y sobre todo también lo que pasaba cuando él no estaba en el campo, que era un equipo realmente que sufría bastante para coordinar juego ofensivo y para ser un conjunto dentro de esa fase que dé sensación de peligro permanente, de armonía, de clarividencia, al margen, insisto, de lo puramente estadístico de los goles que marcó Benzema, que tampoco fueron pocos, precisamente. Entonces, en ese sentido el Madrid ha perdido un jugador indispensable para también generar juego con Rodrigo y con Vinicius, que son, a día de hoy, los dos sustitutos de alguna manera, siendo diferentes, muy distintos a Karim Benzema. Recordar que tampoco ha llegado ningún sustituto de Benzema, el que ha llegado es el, en teoría, sustituto de Mariano, que es Joselu Mato, o así al menos se debería perfilar el movimiento de Joselu. Por lo tanto, hemos perdido muchos goles, como en su momento se comentó, pero sobre todo, y para mí igual o más importante, un patrón de juego y una estructura ofensiva en la cual ya estaba aclimatada el Real Madrid. Y sobre todo, pues sus activos ofensivos como son Rodrigo y Vinicius. Es decir, competir sin Benzema y sin un recambio y sin que finalmente llegue un jugador del talento y tan diferencial como es Mbappé, pues te obliga a que muchos elementos, digamos, crezcan en sus expectativas futbolísticas, ¿no? Y a nivel de números, y a nivel de juego, y a nivel de muchas cosas. Benzema era lo que generaba, más lo que también de manera intangible generaba. Pues Mbappé, si no viniera, sería 3/4 de lo mismo. Es lo que te genera de goles, siendo un tío que te factura muchísimos goles, más todo aquello que te puede facturar de manera intangible e indetectable dentro del orden del juego del Real Madrid a nivel de ataque. Sería para mí un palo muy gordo. Tengo que confesar que, más allá de mi escepticismo, soy absolutamente fan futbolísticamente de Mbappé. Me parece el mejor jugador del mundo. Y no tenerlo, pues sería competir con menos armas. Y como digo, con jugadores que tendrían que dar un crecimiento. El propio Vinicius seguir dando un paso al frente. Clarísimo a nivel de juego y clarísimo a nivel goleador. Y clarísimo dentro de un nuevo ecosistema posicional, teniendo en cuenta lo que ha ido probando Ancelotti en pretemporada con ese rombo en el centro del campo y con 2 atacantes, 4 medios, 2 atacantes en rombo. Pues hombre, Vinicius está claro que sería un jugador que tendría que crecer mucho en su riqueza táctica, en sus números, en su manera de ver el fútbol y en todo aquello que hace. Siendo un jugador que para mí tiene, y esto ha sonado mal, pero tiene un mapa de calor muy determinado, es unidimensional posicionalmente hablando porque no puede jugar por la derecha y por dentro. A día de hoy no le vemos explotar todo lo que nos gustaría, por lo tanto es un problema. Lo cual no quiere decir que Vinicius no pueda evolucionar, porque si algo ha demostrado Vini Jr. es que puede reventar las expectativas y evolucionar más que ningún jugador del planeta de fútbol. Hablo a día de hoy de lo que yo veo con respecto a Vinicius. Con Rodrigo, pues es un jugador más posicional, pero con un techo para mí menor que Vinicius, ¿no? Y a partir de ahí, pues otro jugador que tendría que dar un paso al frente muy importante en una posición que sí le puede venir bien, pero que tampoco ha sido la suya, clarísimamente es Jude Bellingham, que ha jugado más
incluso en doble pivote en Borussia Dortmund, aunque es un jugador que le gusta el mapa de calor de 3/4, le gusta llegar a área y es un jugador con unos buenos números goleadores, teniendo en cuenta que es centrocampista. Este sistema hace que Jude Bellingham tenga que llegar más a gol y el equipo necesite sus goles, teniendo en cuenta que no tendría un delantero top de primer nivel, sino segundos delanteros, un extremo como Vinicius, un segundo delantero como Rodrigo y un trescuartista, llegador box to box, poner el calificativo que os apetezca, pero todos sabemos que Jude Bellingham es un gran llegador. Es decir, necesitas que Bellingham haga números y genere juego, siendo una especie de arco, enlace entre el ataque y el centro del campo, un falso 9, un 10 y ocupar distintos mapas vacíos, zonas vacías donde el futbolista inglés pueda hacer daño. Sería también que Bellingham crezca en sus expectativas futbolísticas, tácticas, teniendo un enriquecimiento de su panorama posicional táctico y también marcando muchos goles para el equipo, muchos. Rodrigo, aumentar, Vinicius, aumentar, Bellingham, aumentar. A todo esto, a partir de ahí, también factor laterales, es decir, en este sistema Ancelotti, que al final tiene que ver con Mbappé, porque yo pienso que si está Mbappé, el Madrid va a volver mucho al 4-2-3-1, sobre todo, así lo veo yo, y al 4-3-3 no lo descartaría. Sin Mbappé, el 4-4-2 en rombo va a ser materia A, posicionalmente hablando. Los laterales tienen que ser muy importantes en este sistema, y cabe decir que el puesto de lateral es el más flojito del Real Madrid, aunque hay esperanza, por ejemplo, en lo que pueda hacer Fran García en el izquierdo, pero en la derecha, Lucas y Carvajal dejan sus dudas. Es decir, es un punto de causas-consecuencias lo que genera que no venga Mbappé, que obliga a centrocampistas a subir su ratio de nivel goleador, atacantes que más o menos, como puede ser Joselu, como puede ser Rodrigo o Vinicius en un nuevo esquema táctico, generan o pueden generar algunas dudas. Todo eso tiene que tapar la salida de Benzema en el juego, que era fundamental para que el ataque tuviera sentido, y aparte, en el tema goleador, suplantar la identidad de Benzema. Es decir, realmente, si no viene Mbappé, se tienen que dar muchos arcos de crecimiento individual. El nuevo sistema tiene que ser sistema A por falta numérica de delanteros, tiene que ser un sistema que funcione muy bien, lo cual, vamos a ver si es así, pero puede haber alguna incógnita porque al final es un sistema nuevo. Y otros jugadores como Bellingham tienen que ser clave en ese punto de llegada, partiendo de centrocampista y de delantero a la vez, siendo una especie de combo que te facture también muchos goles. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el que no llegue Mbappé obliga a muchos crecimientos individuales, elementos colectivos que se tienen que cohesionar bien y que se tienen que cimentar dentro del equipo para que este funcione como un acordeón, como un grupo, y eso, pues, sin Mbappé, a mí se me hace más cuesta arriba. No digo, insisto, es más cuesta arriba, no es imposible. Por supuesto, el Real Madrid tiene equipo para poder competir, va a estar arriba, todas estas gaitas que se dicen, es obvio, el Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Y si el tema de Güler en un momento dado, maldita lesión, funciona, Brahim es un jugador que creo que puede hacer muchas cosas interesantes, Joselu es un secundario muy digno, etcétera, tenemos cosas que nos han mejorado la plantilla. Pero hay en ese puesto de facturación donde el Madrid no ha dado ese paso a día de hoy, y si no llega Mbappé, no lo daría. Entonces, para mí, sería un equipo muy completo, muy rico, muy físico, con mucho talento, con velocidad, pero que le faltaría ese jugador que te dé el hype como Real Madrid. Y ese es Kylian Mbappé, y no es otro jugador dentro del panorama fútbol viable a día de hoy. Entonces, ¿sería difícil? Sí. ¿Sería cuesta arriba? Sí. ¿Se podría? También. Sería competitivo el Real Madrid, pero desde luego para obtener los títulos y optar sobre todo, que somos el Real Madrid, a la Champions, a mí se me haría difícil, ¿eh? Se me haría difícil. Pero bueno, ojalá me equivocara en el caso de que no llegue Mbappé y podamos ganar absolutamente todo, podamos optar por todos los títulos, soy madridista como vosotros, es lo que yo quiero. Pero es verdad que este Real Madrid, viendo cosas muy buenas que tiene a día de hoy sin Mbappé, creo que le falta algo más, le falta punch, energía, un punto más de calidad, una referencia, un talento diferencial para optar de verdad, sí o sí, con el traje de super favorito para absolutamente todo. Me gustaría tu opinión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas de todo esto que estamos analizando así a vista de pájaro? No quería hacer un vídeo muy largo al respecto, habría otros elementos secundarios que analizar, pero esto para mí serían los elementos principales. Déjame tu opinión, tu comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.